Glorificado sea el nombre del Señor. Amados hermanos y amigos, en esta hora del día, reciban un cordial saludo en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Es un gozo para mí, un privilegio, el compartir en este día las Sagradas Escrituras con cada uno de ustedes. Les agradezco y les bendigo grandemente que estén atentos a la palabra del Dios Altísimo, ya que yo solamente soy nada más un servidor, un instrumento para llevar la palabra a través de las naciones. Y el único propósito es que las almas perdidas se salven y que las almas que ya han sido salvas por la gracia, el poder, el amor y la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario puedan mantenerse en santidad para recibir la bendición del cielo, que el tercer cielo, que los cielos sean abiertos a favor suyo, con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Un gran misterio que un día, no muy lejano, cuando estemos en los brazos del Señor, vamos a entender a la perfección. Por lo tanto, en este lindo y bello día, amado, le llamo a la reflexión para que usted y yo podamos glorificar ese nombre que está sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra, en todo lugar, en el universo completo. Amado, ser cristiano, ser un verdadero cristiano es un privilegio, es algo hermoso, es algo bello, es algo glorioso. El compartir la vida eterna con el Señor desde ya en carne. ¿Y por qué digo desde ya en carne? Porque en el momento preciso que nosotros llegamos al Evangelio, el Señor nos cubre, nos limpia con su sangre preciosa y santa. Nos cubre con su presencia y con su poder. Si el Señor está en la eternidad, ya nosotros formamos parte de la eternidad. Vemos una palabra muy hermosa y poderosa que Jesús dijo en muchas ocasiones: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. O Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo sea glorificado en ti. De repente yo leía esta palabra y yo creía que solamente era para Jesús. Pero a través de la palabra y de la bendición, de la relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me hizo sentir que también era para cada uno de nosotros que seguimos los pasos del Divino Maestro. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique o sea glorificado en ti. Desde el momento preciso que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro único y absoluto Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos a Él, ponemos en práctica la palabra de las Sagradas Escrituras y caminamos siguiendo sus pisadas. Nosotros formamos parte del reino de los cielos. Y en el momento que el Padre, a través del Hijo, se glorifica en nosotros, en el Espíritu Santo, siempre que el Padre se glorifica en nosotros, también nosotros lo podemos glorificar a Él. Pero muchas veces nosotros recibimos de parte de Él y no glorificamos ni su nombre ni su persona. Mas Jesús dijo: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo sea glorificado en ti. Amado hermano, las palabras de Jesús eran palabras poderosas, todopoderosas. Un ser no limitado. Mas Él dijo: las cosas que yo hago, también ustedes las pueden hacer, y mayores que las que yo hago harán ustedes un día.
Si nosotros buscamos la presencia del Santo de los Santos, que un día llegó a la cruz de Calvario, Él nos autoriza y nosotros actuamos y vemos la gloria de Él. Con la diferencia es que tanto tú y yo y los que vendrán nos arrepentimos, nos convertimos, buscamos su presencia, caminamos en santidad y ponemos en práctica las Sagradas Escrituras. Formamos parte del cuerpo de Él, del cuerpo de Cristo. Tenemos la palabra para podernos guiar. Necesitamos la alianza o la cobertura del Espíritu Santo que estuvo en Jesús para que también nos guíe a nosotros. Porque vemos algo bien hermoso y bello. Que Jesús engendra, que el Espíritu Santo engendra a Jesús en el vientre de María. Y luego dice, y Él te cubrirá con su sombra. ¿Quién lo iba a cubrir con la sombra? El Padre mismo. Porque el Padre dice que Jesús dijo, el Padre es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si el Padre es espíritu y nos ve a través de Jesús, nosotros también nos acercamos a través de Jesús a Él. Y si Él es espíritu, y el Espíritu de Dios fue el que engendró a Jesús, el Padre mismo lo engendró. Porque Él dice, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora, te llamo a la reflexión. Meditemos en la gloriosa palabra del Señor, para que el Señor sea glorificado. Si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y el versículo 24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de fortaleza, cubrió a Jesús, el ángel lo declaró, el ángel Gabriel lo declaró, cubrió a Jesús en el vientre de María, el Padre mismo lo estaba haciendo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta hora, amados hermanos, vamos a hablar de un tema muy interesante e importante que la iglesia tiene que aprender a entender. Y vamos a hablar, quizás nos quede tiempo para hablar de los 5 ministerios que Jesús nos dejó sobre la faz de la tierra para edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y para eso vamos a empezar ya con la primera lectura del tema. Porque cuando estamos hablando de Juan, es para que veamos que nosotros como iglesia tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Y para poder encontrar al Señor en espíritu y en verdad, hay que someterse primeramente a santidad. ¿Y de qué manera te vas a someter a santidad? Cuando tú buscas el ayuno y buscas la oración. A través de la oración te comunicas con el Señor. A través del ayuno se quebranta tu carne y las debilidades carnales se van alejando. El espíritu se fortalece. A través de la palabra te santificas. Por lo tanto, son 3 cosas bien importantes para poder entrar en santidad. Primeramente, leer. Primeramente, reconocer a Jesús como nuestro único y absoluto Salvador con el corazón. No solo con la boca, con el corazón. Pues la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. También Jesús, el Padre lo dijo, hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Por lo tanto,
amados hermanos, necesitamos primeramente reconocer a Jesús como nuestro único y absoluto Salvador. Después de esto, dar un paso bien grande. Sabemos perfectamente bien que todos los que llegamos al Evangelio, no recibimos a Jesús, pero no miramos a Jesús. Recibimos a Jesús, pero muchas veces endiosamos al pastor. Un peligro bien grande para perder la salvación. Sí, hay que amar al pastor, respetarlo y amarlo. Y servirlo. Porque el pastor es el encargado de guiar las ovejas. Si el pastor es carnudo, las ovejas son carnudas. Si el pastor es rebelde, las ovejas son rebeldes. Si el pastor es humilde, las ovejas son humildes. Porque de la abundancia del corazón del pastor va a hablar la boca. Y a la medida que el pastor sea un hombre espiritual o carnal, de esa manera va a formar al pueblo. O el pueblo se va a dejar formar. Si el pastor es un pastor rebelde, orgulloso, engreído, porque de todo hay en la grey del Señor, las ovejas también van a ser orgullosas e engreídas. Si el pastor dice que tiene amor, pero no practica esto, las ovejas van a ser iguales. Quizás entre 100 ovejas, en la inmensa misericordia del Señor y gracia, en 100 ovejas se levanten 1 o 2 o 3 que busquen la presencia del Señor. El resto van a endiosar al pastor, más si el pastor se afama, si el pastor se da a conocer y toma la gloria para él. El resto van a endiosar al pastor y van a ser conforme al pastor. Y van a hablar conforme al pastor. Y eso lo vemos ministerialmente. En el caso de Jesús, vemos que cuando Pedro niega a Jesús, las 3 veces hay una mujer que dice, él es uno de estos porque habla como los galileos. O sea, Pedro hablaba como Jesús hablaba. De tal manera, la iglesia hoy en día también lo hace, siguiendo los pasos del pastor. Por lo tanto, hermano, para poder buscar la santidad, hay que respetar al pastor en todo término y servirle y darle, porque servir es mejor que ser servido y dar es mejor que recibir. Te lo digo con plena seguridad. Aunque fueron términos que a mí me costaron entender y que en muchas ocasiones lo hice por vanagloriarme cuando empecé en el Evangelio, pero que a través de los días caminando en el Evangelio, las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo me ha permitido entender que hay que ser humilde, de corazón, sencillo y dejar que el Señor a través del Espíritu Santo se glorifique en todo tiempo y fuera de tiempo, cuando andamos en los negocios del Señor y fuera de los negocios del Señor. Por lo tanto, para poder alcanzar el nivel de santidad, primeramente hay que reconocer a Jesús como nuestro único Salvador, someternos a las Escrituras, leer las Escrituras, orar y ayunar. Cuando tú ayunas, se quebranta la carne y se fortalece el espíritu. Cuando tú oras, te comunicas con el Padre a través del Hijo, en unión con el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, ¿no habéis podido orar una hora? Es necesario orar. ¿Por qué? Porque aunque el espíritu esté presto para orar, la carne es débil. Y tú vives en la carne, te mantienes en la carne, estás en la carne. Por lo tanto, es necesario romper esa barrera de la debilidad de la carne, a orar y ayunar, para que el espíritu se fortalezca y tú puedas acercarte al trono de gloria. Y cuando pongas en práctica lo que el Señor te ha dado, el Señor se va a glorificar. Y vemos algo bien hermoso en las Escrituras. Y nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Quizás en este momento digas, pero ¿cómo es posible si vas a hablar de los 5 ministerios? Está llegando al bautismo de Jesús. Es necesario hacerlo, amados hermanos, porque ¿quién
nos da el ejemplo en la vida espiritual. El primer hombre que nos da el ejemplo es Jesús. Jesús nace, crece, a los 12 años demuestra el gobierno de Dios en el templo y seguidamente, si vemos que desaparece por un tiempo, trabaja duramente como hombre para darle comer a la madre y seguidamente aparece en el ministerio. Pero antes de empezar el ministerio, vemos que Jesús lo hace de una forma ordenada y no en una forma desordenada, como muchos hoy en día lo hacen, sin conocimiento alguno, se van al ministerio y después fracasan y culpan a quien se sea y son una vergüenza para el evangelio. Tanto así que el evangelio se avergüenza de ellos. Aleluya. Y dice la palabra de la siguiente manera: honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y le dijo, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hubo una voz de los cielos, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ayer alguien me hacía una pregunta y me decía: dígame quién fue el primer hombre bautizado, quién fue la primera persona bautizada. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. A quien está contrario a este bautismo. Cuando esta persona me hizo esta pregunta, yo me fui directamente a la Biblia y le leí este pasaje. Quizás para muchos que tienen una mente finita y aún no tienen la revelación del Espíritu Santo, no lo logran entender. Pero el primer hombre que fue bautizado con el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue Jesús mismo. Porque contemplamos que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos, amados hermanos, en el bautismo, vemos a Jesús que representa al Hijo. Vemos al Espíritu de Dios que desciende del tercer cielo sobre Jesús. Y escuchamos al Padre que dice desde los cielos, desde el tercer cielo, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, la primera persona bautizada en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo fue Jesús. No sé qué pienses tú en este día al escuchar esta expresión, pero Jesús está representando al Hijo. El Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y el Padre del cielo da su exclamación. Ahí vemos el bautismo de Jesús, que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bendito Dios. Para aquellos que no quieren reconocer y aceptar que Jesús, y Jesús mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, 20,
da la ordenanza y dice en el 28, empezando desde el 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Esto es importantísimo, amado hermano, porque ahí comienza el ministerio del hombre. Para que tú comiences a funcionar en cualquiera de los ministerios que el Señor te haya dado, o que el Espíritu Santo te haya señalado con la orden del Padre, necesitas bautizarte para empezar a trabajar en la obra. Y es necesario reconocerlo en gran manera. No sujetarnos a palabras de hombres, a dogmas que el hombre se inventa. Dogma significa aquello que tú lees 1, 2 o 3 o 10 versículos bíblicos y te formas una idea a tu manera, botando las palabras que están en las Sagradas Escrituras. Eso es un dogma. Pensando conforme tu razonamiento humano. Pues hay mucha gente que es bautizada nada más en el nombre de Jesús. Y permíteme decirte con mucho respeto en este lindo día, que esa palabra Pedro la dijo: bautícense en el nombre de Jesús. Era una palabra exclusivamente para el pueblo judío, el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no quería reconocer que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Hijo de Dios. Aún se mofaron de él y el pueblo lo condenó porque el Señor lo declaró. Lo vemos cuando él por primera vez toma las Escrituras en la sinagoga y él dice: hoy se ha cumplido. Habla de la palabra y dice: hoy se ha cumplido. Cuando dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre mí. Aleluya. Para ser más explícitos o exactos, lo vamos a buscar en las Sagradas Escrituras para leerlo conforme es establecido. Aleluya. Bendito Dios. Al Señor sea la honra y la gloria. Pues el Señor declaraba y dice la palabra de que aquel pueblo lo vio enojado. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Santo, santo, santo es el Señor. Y dice la palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los jóvenes, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él había llamado. Bendito Dios. Amado hermano, sé que estoy buscándolo. Sé que está en el libro de Joel y también está en el libro de los Hechos. No recuerdo perfectamente bien el versículo donde está, pero lo importante es de que Jesús lo declaró en la sinagoga el primer día que él empezó su ministerio. Y muchos hombres y mujeres, o sea, muchos hombres con la mirada se levantaron contra Jesús. Aleluya. Por lo tanto, en esta hora te llamo a la reflexión y te digo, él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Y todo el mundo se puso difícil porque no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Esa fue la razón por la cual Pedro dijo: bautícese en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Mas Jesús nos dejó un mandato divino que cada quien tenía, dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
y cuando le vieron le adoraron. Algunos dudaban, y Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el inicio, amado hermano. Jesús empieza su ministerio por ahí. Santo es el Señor. Seguidamente la palabra me enseña y me dice, aleluya, me enseña y me dice, glorificamos sea el nombre bendito del Señor. Estaba un poquito confundido y decía que estaba en Joel. Pero la palabra que leyó Jesús está en Isaías. Usted sabe que somos humanos, que cometemos errores. Y aunque leamos y leamos, muchas veces nos escapan algunos datos. Estoy hablando y estoy tratando de recordar dónde está. Y está en Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gozo, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiador, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Pero el versículo que impacta al pueblo judío en aquella ocasión, cuando Jesús se sentaba y se paraba en la sinagoga y tomaba el rollo y lo leía, dice, el Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar en libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esa es la palabra que nuestro divino maestro predicó en la sinagoga, iniciando su ministerio, amados hermanos. Y con esa palabra, cuando el Señor habló esta palabra, el pueblo lo rechazó, porque él dijo, hoy se ha cumplido esa palabra, hoy se ha cumplido, cuando dijo él se ha cumplido. El pueblo lo vio con menosprecio y no le quisieron creer. Tanto es así que lo llevaron a la cruz por causa de la verdad. Bendito Dios. Por lo tanto, cuando a ti te toque pregonar la verdad, siempre te van a llevar, si hay gente rebelde, te va a llevar la contraria. Pero vemos algo hermoso y dice la palabra en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, y vino a él el tentador y le dijo, aleluya. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles también, hasta sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Amado hermano, podemos entender que antes de que Jesús entrara al ministerio, tomara el ministerio, primeramente se preparó espiritualmente. Vemos que Jesús llega al río Jordán, es bautizado por Juan. Seguidamente vemos que el Espíritu de Dios lo lleva a un ayuno de 40 días y 40 noches. Cuando él sale del ayuno, amado hermano, el enemigo lo tienta, el tentador lo tienta, Jesús mismo lo tienta. Aleluya. Pregúntate en esta hora, después del bautismo, Jesús se prepara en ayuno y oración para emprender el camino, para emprender sus ministerios, porque él tenía los 5 ministerios y los tiene porque está en la eternidad. Amado hermano, pero Jesús se preparó primero para emprender el camino, el trabajo espiritual. Te pregunto en este gran y hermoso día que el Señor ha hecho para el hombre, ¿estás preparado tú para emprender el ministerio? ¿O muchos de aquellos que están en el ministerio se prepararon para emprenderlo? ¿O de aquellos que fracasaron no se prepararon? Y algunos que el Espíritu Santo les dio el ministerio tampoco se prepararon y fracasaron. Entendemos que después del bautismo hay algo que siempre, que los pastores muchas veces o los maestros de clase dominical no le enseñan al pueblo porque no lo viven. Es que siempre después del bautismo o siempre después del ayuno, generalmente después del ayuno, todo el mundo espera una bendición. Y te digo en este gran día, lo que viene después del ayuno siempre es una persecución. No pienses de esperar bendición después del ayuno. En todo tiempo que tú te sujetes a ayuno y oración, amado, siempre vendrá persecución después del ayuno. Grábatelo en el corazón. Si no lo habías entendido, si ayunas, tienes persecución. Y es bíblico porque vemos que después del ayuno de 40 días de Jesús, el diablo se levantó contra él. Y tanto en el camino espiritual, en el camino de Jesús, vemos en todo momento el diablo moviéndose contra Jesús. A través de su mismo pueblo le llevaba la contraria. Por lo tanto, amado hermano, en esta hora te aconsejo, sé fuerte. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. No aquel valiente que sale gritando, yo soy más fuerte que tú. No aquel valiente con un machete, una pistola en la mano, no. El valiente tiene un corazón sencillo y humilde, manso, lleno del poder de Dios. Para cuando pregona las Sagradas Escrituras o habla del reino, lleva poder y autoridad. Ellos son los valientes que arrebatan el reino de los cielos, amado hermano. Por lo tanto, en esta mañana te aconsejo y vemos el ejemplo en Jesús. Jesús fue un hombre que fue tentado durante su vida ministerial. Aleluya. Pero él se preparó. Él se preparó para salir al camino y llevar las Sagradas Escrituras. Bendito Dios. Y así nos vamos a Lucas 4:14. Y cuando nos vamos a Lucas 4:14, la Biblia nos enseña lo siguiente. Lucas 4:14.
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ya había pasado por el bautismo, ya había pasado por el desierto. Y Jesús volvió, ya se había preparado espiritualmente. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. No dice que Jesús volvió en el poder de la carne. Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Eso dice la palabra. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todo. Y era glorificado por todo. Pero vemos algo hermoso y bello y maravilloso. Que Jesús en ningún momento se tomó la gloria para él. Jesús siempre le daba la gloria al Padre. En todo tiempo y fuera tiempo, Jesús siempre le dio la gloria al Padre. Siempre se la dio y decía, Padre, gracias. Yo sé que me has oído, pero por causa de esta multitud lo dije. Eso decía Jesús. Siempre Jesús le dio la gloria al Padre. Te pregunto en este lindo día, ¿y tú le das la gloria al Padre? En el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Es el defecto más grande del hombre, que cuando Dios lo comienza a usar en el ministerio con dones, el hombre se levanta creyendo que los dones son de él. Aleluya, a ti te los dan, pero no son tuyos, son del Dios eterno. Y el hombre se llena de vanagloria porque no se prepara con un corazón sencillo y humilde. No se prepara con un corazón sencillo y humilde. Glorificado sea el nombre del Señor en esta hora, amado. Por lo tanto, te llamo a la reflexión. Mira tu caminar en el Evangelio. Mira tu caminar en el Evangelio. Santo, santo, santo es el Señor. Amado hermano, de tal manera, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Nosotros tenemos que ser sencillos y humildes como Jesús lo fue. Nosotros tenemos que ser sencillos y humildes como Dios, como Jesús lo fue. Bendito Dios. Seguidamente nos vamos a la carta a Efesios, capítulo, déjame recordar, capítulo 4, versículos 10 y 14, si no me equivoco. A Efesios, capítulo 4. Y dice de la siguiente manera, capítulo 4. Dice desde el versículo 9. Y esto de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. En este lindo día te pregunto, amado hermano, tú que tienes ministerio, ¿te preparaste primeramente? ¿Dejaste que el Padre, a través del Hijo, en unión con el Espíritu Santo, te preparara? ¿O te preparaste en el bíblico? ¿Te preparaste en el bíblico? Desgraciadamente o desafortunadamente, hoy en día, la mayor parte de los ministerios dados por el hombre, hay muchos apóstoles que el hombre los nombra o ellos mismos se autonombran. Pues yo conozco muchos casos de ellos.
porque sacaron un doctorado, porque sacaron una maestría, porque sacaron una licenciatura en la universidad, o simplemente porque tienen un bíblico y lo sacaron con buenas notas. No permitieron que el Espíritu de Dios los preparara y que los nombrara, sino que ellos se nombraron o se autonombraron. ¿Lo nombró el hombre o se autonombraron ellos? Conozco el caso de muchos profetas que no son profetas y no que tienen el don profético, pero ellos se sienten profetas, se autonombraron profetas. No esperaron que el Espíritu de Dios los nombrara, sino que se autonombraron o los nombraron. Porque sacaron también un bíblico, porque fueron a una universidad. Y así sucesivamente con el resto de los ministerios, los evangelistas, los pastores y los maestros. Hay una gran mayoría, amado hermano, hoy en día, y es el fracaso de la iglesia, que no permitieron que el Espíritu de Dios los nombrara, que el Espíritu de Dios los preparara, porque no se dejaron preparar, sino que fueron dando al hombre para que el hombre los preparara. Porque se le ha metido en la cabeza al hombre que tiene que prepararse bíblicamente. Si yo reconozco de gran manera que es necesario hacerlo, de lo contrario tampoco no lo hubiera hecho, pero también me preparé teológicamente para pararme en cualquier altar ante cualquier hombre. Pero primeramente yo llevo la presencia del Espíritu Santo sobre mis lomos. Y yo no me paro en un altar si el Espíritu de